Vamos a hablar de el proceso de desconfinamiento que se ha anunciado por parte del Ministerio de Salud, que va a partir por el sur, ¿verdad? Por dos regiones, los desafíos que se vienen respecto a esto. Queremos conversar acerca de este anuncio con Miguel O'Ryan. El doctor es infectólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, pero además es miembro del Consejo que asesora al Ministerio. ¿Cómo está, doctor O'Ryan? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Doctor O'Ryan, ¿se sorprendió con el anuncio del proceso de desconfinamiento o no? No nos sorprendimos. De hecho, en el Consejo Asesor ya hemos levantado una minuta que está disponible públicamente hace un par de días para empezar a pensar en lo que nosotros hemos llamado etapa de desescalamiento en aquellos lugares en que se den las condiciones para ello. Y en este caso, en las dos regiones que se han anunciado comenzarían el lunes con este proceso, ¿se cumplen todos los parámetros? ¿Se cumple el factor epidemiológico en términos de contagios? ¿Se cumple el porcentaje de trazabilidad recomendado en esa zona? Bueno, uno diría que sí. Estas no son decisiones que son del Consejo, fueron decisiones, ¿no es cierto?, desde el grupo de crisis, que habrán evaluado todas las condiciones. Pero hay que entender que las dos regiones son las que tienen la tasa más baja de incidencia en el país. De hecho, son zonas que no estaban en cuarentena y que tienen muy pocos casos, afortunadamente, como se ha dicho, por situaciones tanto geográficas, pero al mismo tiempo situaciones de comportamiento de la población. Así que me parece muy bien haber partido por aquellas regiones que tienen las tasas más bajas de infección. Sí, respecto a la trazabilidad, le preguntaba por el porcentaje, porque de hecho el Colegio Médico a través de Isquia Siches pone en duda que el país esté en un 80% de trazabilidad. Pide que se haga una auditoría al respecto. ¿Usted cree que tenemos efectivamente un 80% de trazabilidad en el país? Bueno, es que ahí las recomendaciones no son necesariamente dadas a lo que ocurre en el país, por lo menos recomendaciones que hizo el Consejo, sino que aquellas regiones en donde se vayan tomando las decisiones, ¿no es cierto?, de ir desescalando. Ahora, nosotros hemos propuesto un conjunto de criterios, ninguno de ellos está puesta a sangre y fuego, la verdad es que son criterios que habrá que ir analizando en su conjunto. Y me imagino que también con un conjunto de otros criterios sociales y económicos para ir determinando finalmente la etapa de desescalamiento. Es lo que ha propuesto el Consejo, que esta decisión de qué zonas van a entrar en desescalamiento y cómo van a ir pasando por fase, sea tomado por un conjunto de personas con diferentes áreas de expertizaje, el área médica, el área epidemiológica, pero también el área social, el área de datos, para que hagamos un desescalamiento lo más inteligente, lo más cauto posible y muy atento a de haber rebrotes que posiblemente van a haber, podamos responder a tiempo. Y de ahí está el conjunto de criterios sanitarios que nosotros hemos propuesto a través del Consejo. Sí. Doctor O'Ryan, además de lo que propone el Consejo al que usted pertenece, otros expertos coinciden en varios de los criterios que ustedes enumeran en la última minuta. Uno de ellos que se debería cumplir también es el factor ocupación y capacidad hospitalaria. Ese factor capacidad hospitalaria debe ser visto en la red completa, como está concebido. Tenemos una red unificada hoy día, o red local. Se lo pregunto porque también para algunos hay un riesgo acá porque estamos hablando de proceso de desconfinamiento cuando tenemos en las UCI totalmente repletas con 2.053 pacientes, 375 críticos. Entonces la pregunta es si se cumple o no el parámetro. Sí, Gonzalo, primero decir que efectivamente todavía como país estamos en una situación muy compleja y eso es un mensaje muy importante para la población, que tenemos que mantenernos muy firmes todavía en la gran mayoría de las medidas. Pero eso no significa que uno no pueda empezar, ¿no es cierto?, a mirar en la medida que ya hay algunas visualizaciones de que los casos van bajando, ¿no?, de empezar también a ver cómo podemos ir disminuyendo las extremas medidas de cuarentena que se han tratado de ir imponiendo. Y en ese sentido, el criterio sanitario, el criterio de tener ocupación hospitalaria, básicamente el objetivo es poder responder en forma rápida y eficiente
y sin desproteger el estado de salud de la población, si es que con las medidas de aumento de movilidad, que básicamente a eso se refiere el desescalamiento progresivo, pero va aumentando la movilidad, puede aumentar la posibilidad de contagio, la idea de que sea leve y controlado, el sistema de salud pueda responder. Y en ese sentido, 85% es una cifra que usa la OMS y que es razonable, y que habrá que nuevamente irlo evaluando con juicio, ¿no es cierto?, con evaluaciones integrales, para ver, por ejemplo, si estamos pensando en una ciudad, como puedo poner un ejemplo en Temuco, ¿no? Si la capacidad de la unidad de cuidado intensivo ahí baja de 85% en Temuco y se da la situación de baja 21 días, si hay buena trazabilidad, si el porcentaje de positividad se está llegando, ya bajó del 10%, bueno, uno diría que ahí se estarían cumpliendo condiciones razonables para pensar en, insistimos, no un desconfinamiento, sino que un desescalamiento, que es empezar a reducir básicamente las restricciones significativas que uno va teniendo en cuarentena total a restricciones menos intensas de forma progresiva. Doctor O'Ryan, bueno, parte de lo que va a ocurrir a partir del lunes en Los Ríos y Aysén, lo que describían las autoridades es que, por ejemplo, cines y teatros van a poder abrir con un máximo de 25% de aforo, igual que restaurantes y cafés. Se van a poder programar cirugías no críticas, se va a poder realizar deportes sin público, máximo 10 personas cerrado. Ojo que en estas regiones se juegan deportes indoor, en gimnasios, máximo 50 abiertos. Se podría jugar fútbol. ¿No ve riesgo en ninguna de estas medidas? Bueno, esas son decisiones que tomó la autoridad. Ellos evaluaron básicamente el tipo de actividad para llegar a estas propuestas. Aquí no participó el Consejo. Pero bueno, habrá que ir evaluando. Lo importante, creo, Gonzalo, es que estas decisiones, finalmente, que lo cauto es haber partido por las zonas, ¿no es cierto?, de menor incidencia, sirva también para ir evaluando cuál es la respuesta de la población a estas actividades, se vaya llevando un monitoreo de los casos de una manera muy estricta para ver si efectivamente con este desescalamiento en esta zona no se producen rebrotes que sean significativos. Va a ser un aprendizaje progresivo. A lo mejor algunas de las medidas que se toman ahora efectivamente se puede asociar a un brote, y habrá que repensar si haber hecho una u otra, habrá que cambiarla a futuro. Sí. Habrá que ir viendo. Doctor O'Ryan, lo otro, hoy día tuvimos la cifra más baja de nuevos casos, 2.064, la más baja en 54 días, pero también tuvimos 10.464 test, menos de la mitad de la capacidad instalada de testeo. Entonces, ¿se está sacando una buena foto de lo que está pasando, no? Es una buena pregunta, Gonzalo, y hay que estar muy atentos, y las autoridades van a tener que estar muy atentos de a qué se debe esta disminución de test. Hay varias posibilidades. Una que efectivamente refleja una disminución de casos, ¿no? Entonces iría menos personas a hacerse los testeos. Pero otra posibilidad es que las personas estén dejando de hacerse testeo por una u otra razón. Y eso no sería bueno, sería malo. Entonces hay que evaluar muy bien cuál es la situación para poder actuar acordemente. Ahora, luego, el porcentaje de positividad... sí. Doctor, luego la pregunta es, si no tenemos 100% clara la foto por el testeo que se está haciendo, ¿no es riesgoso iniciar los procesos de desescalada? Bueno, ahí va la segunda parte también. Uno va obteniendo la película, Gonzalo, mirando un conjunto de variables, no solamente una. El número de testeo uno, el porcentaje de positividad es otro, la proporción de la población que está yendo a buscar atención médica en los hospitales es otra, el ocupamiento de camas críticas es otro, si bien es más tardío, y los fallecimientos es más tardío. Y un conjunto o la mirada en conjunto de estas variables permiten decir, yo diría con bastante certeza, que estamos en una fase de descenso progresivo, lento pero descenso progresivo. Yo creo que eso uno lo puede decir en propiedad. Sí. Ahora,
Que eso significa que uno puede relajarse o puede soltar las medidas de una manera abrupta por ningún motivo. Hay que seguir siendo muy cauto y atender puntos como el que usted señala. ¿Por qué el testeo ha disminuido tanto o ha disminuido en esta última semana? Sí. Doctor O'Ryan, y por el mismo punto en el que estamos, si bien se están constatando mejores cifras, de todas maneras la situación sigue siendo crítica. Sí. Muchos coinciden en que está bien que se vaya planificando el futuro retorno, porque hay que hacerlo. En algún momento esperamos volver. El Ministerio de Economía está ideando varios reglamentos para distintas actividades. Pero ¿qué le parece, por ejemplo, que el gobierno se abra a reanudar ciertas faenas de construcción privada en zonas de cuarentena, con un eventual plan de que se haga traslados en vehículos privados, en buses especiales, tomando resguardos, que se permita a trabajadores de la construcción ir a esas faenas? ¿Le parece apropiado en las circunstancias que estamos o hay riesgo para los trabajadores? Quizá el único mensaje que a mí me corresponde bajo mi visión de infectólogo, ¿no? Que hay que ser muy cauto en la evaluación de las actividades que se puede volver, que van a tener que ver con reunión de personas, que sabemos que es lo que permite la transmisión del virus, en una situación de muchas ciudades donde todavía hay bastante circulación. Entonces, la propuesta es que las decisiones de desescalamiento la vaya tomando un conjunto de actores de la sociedad. Por supuesto, desde el grupo que vemos la parte médica, epidemiológica, pero también hay que atender en esta doble crisis, ¿no es cierto?, la sanitaria y la social y económica, que hayan actores y personas que tengan que ver con la vida, cómo funciona la vida en la ciudad, cómo funcionan los trabajos, y llegar en conjunto a la mejor definición de actividades que se pueden ir adoptando en una u otra fase de desescalamiento. Esa sería la manera más inteligente, probablemente más consensuada de tratar de lograr un desescalamiento exitoso. Doctor Miguel O'Ryan, como siempre, muchas gracias por la gentileza y acompañarnos en 24 tarde. Que tenga buena jornada. Un gusto.